Déjame contarte algo fantástico, porque tú y yo vamos a escribir, pero no solo vamos a escribir, vamos a publicar un libro. Déjame contarte cómo. Bueno, ya sé que hayas tomado tú el workshop Escribe tu libro con The Writing Coach y entonces ya estás en el proceso conmigo de escribir tu libro. Hay más cosas que podemos hacer juntos. Y déjame contarte por qué este plan me lo habías estado pidiendo desde hace mucho, porque te habías quedado de cierta forma un poquito atorado, porque la situación de la vida de repente nos atropella, porque el año no ha sido en nada sencillo, porque a veces la vida, pues tenemos que verla de otra forma. Así es que lo que te voy a enseñar el día de hoy es el plan completo para poder escribir y publicar tu libro. Déjame contarte cómo va. Vamos a seguir un proceso efectivo para contar. Vamos a seguir un proceso efectivo para poder escribir un libro por completo, de principio a fin, y después publicarlo. Así es que esto ya lo he hecho yo, esto ya lo desarrollé yo, es un camino que yo ya probé. Es un camino en donde me equivoqué miles y miles de veces y lo que menos quiero es que tú te equivoques o te tardes innecesariamente. Así es que lo que hice fue desarrollar todo el proceso y a través de un proceso de enseñanza y de acompañamiento, llámalo coaching si quieres, pero a través de un proceso de acompañamiento te voy a llevar de la mano a poder desarrollar este proceso. Vamos a dividirlo en dos partes, ¿ok? Primera parte, vamos a estructurar uno que es la escritura de tu libro. Seguramente tú ya estuviste dentro de mi workshop Escribe tu libro, ¿ok? Y ya vimos estos pasos. Estos pasos que estás viendo de este lado ya los seguimos. Y si no has tomado el workshop, yo te llevo de la mano en 6 semanas a recorrer todos estos pasos para que uno a uno puedas desarrollar la escritura de una forma muy fácil y de una forma muy sencilla. ¿Cómo funciona este asunto? Uno, debemos generar the writer's mind. Primero que nada, si quieres escribir, lo que necesitas es cambiar toda tu mentalidad, todo tu proceso mental para que sea el de un escritor. No es fácil, pero es la parte más importante. Son los fundamentos por los cuales tú vas a escribir tu libro. Cambiamos tu forma de pensar, te convertimos en un escritor y entonces va a ser más fácil poder todos los días tomar la pluma, tomar tu papel, poner las manos en el teclado y poder empezar a escribir. Segundo punto, en lo que te ayudo y en lo que ya sabes es la premisa. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? ¿De qué se va a tratar tu libro? Eso es lo que vamos a estructurar durante la primera semana y hemos desarrollado ya contigo y con las personas que han hecho el workshop cuál es la idea, cuál es el conflicto, cuál es la situación, de qué se va a tratar tu libro. Recuerda que el libro puede tratarse de varias cosas, puede ser una novela, un proceso narrativo, puede ser un cuento, puede ser un guión, puede ser la forma en la que tú narras algo. Puede ser un libro técnico o un libro académico. Ese libro académico que llevas mucho tiempo tratando de escribir, esos conocimientos que tú tienes sobre tu carrera, sobre tu vida, sobre tu conocimiento, ya puedes estructurarlos dentro de un libro. Una biografía, ¿quieres escribir? Sobre la familia, sobre el abuelo, sobre quien quieras, alguien que admires. Vamos a escribir sobre eso. Y finalmente, lo que está más de moda hoy en día y más ayuda necesitamos son libros motivacionales, libros que nos enseñen a los demás a entender cómo saliste adelante con tu proceso tan complicado de vida. ¿Cómo puedes tú motivarme a través de todo lo que has vivido o las historias que tú conoces? Motivación, espiritualidad, conocimiento interior, eso es algo bien importante hoy en día. La idea o la premisa. Después necesitamos generar disciplina. Todos los días vas a escribir. ¿Por qué? Porque sí se escriben los libros. Eso que te cuentan que te encierras 2 meses en una cabaña a lo lejos, a veces sucede, pero es más romántico que otra cosa. La gente normal, como tú y como yo, la gente que no somos escritores por formación, pero que queremos escribir un libro, escribimos todos los días.
Todos los días vas escribiendo una página, una página, una página. Imagínate nada más. En 3 meses puedes tener un libro de 100 páginas. Así de sencillo. Así de simple. Pero se requiere disciplina. Y en el proceso te voy a enseñar y te voy a ayudar cómo generar esa disciplina. Después necesitas una estructura en tu libro. Lo que nos enseñaron en secundaria sigue siendo completamente válido hoy en día. Un inicio, un nudo y un final o un desenlace. Son los 3 actos que requieres para poder escribir un libro. El inicio, de dónde viene tu personaje o tu historia o tu libro académico, cuáles son los antecedentes, las situaciones, hasta que se topan con un nudo. Y el nudo es lo que cambia la normalidad de la situación, el status quo de toda la situación. Cuando se rompe esa normalidad, tenemos un conflicto. Y el conflicto es lo que dispara cualquier libro. Después, necesitas resolverlo. Y necesitas concluirlo. Y necesitas terminar esa disertación que estás desarrollando, si es un libro académico o un libro técnico. Necesitas concluir y dar una moraleja, una enseñanza. Y de eso se trata. Con 3 actos, inicio, nudo y conclusión o desenlace, vas a generar una estructura completa del libro en donde yo te voy a ayudar a generar todo ese proceso. Y finalmente, a escribir, corregir y reescribir. Todo el proceso de escritura se basa en esos pasos. Se basa en escribir, escribir, escribir y escribir todos los días. Tú sabes perfectamente bien que para poder concluir una obra de 100, 200 páginas, necesitas primero escribir esas 200 páginas y después corregir los errores que tengas, las incongruencias, los baches, las cosas que están pues como mal resaltadas o mal estructuradas. Finalmente, lo vas a reescribir. Se dice que un libro se escribe 3 veces. ¿Por qué? Porque la persona que empezó a escribir tu libro, o sea tú, no es la misma persona que terminó de escribir el libro 4 meses después, o sea tú. No eres la misma persona. Estabas en un sitio distinto, pensabas distinto, tenías factores completamente distintos. Tienes que reescribirlo para que se vuelva toda una estructura única y entonces haga completo sentido. Esos son los primeros 5 pasos para poder escribir un libro. Y esa es la forma en la que yo te voy a ayudar a poder desarrollar eso. Pero después necesitas otras cosas. Y déjame contarte, lo que necesitas son estos pasos. Estos pasos son igual de importantes. Corrección de estilo. Ya que escribiste todo tu libro, lo que necesitas es que alguien lo revise, que alguien cheque cómo está, que alguien con ojos profesionales pueda hacer la revisión, que tenga todo el concepto, que sepa verdaderamente de las estructuras de cómo escribir. Y entonces corregimos tu libro de una forma perfecta para que quede bien escrito y no tenga pues, baches y cosas que no hacen mucho sentido, que hablas pero no escribes o lees. Lo que sigue es el diseño de tu libro. Tú puedes tomar cualquier libro que tengas y puedes fijarte cómo están los párrafos, cómo está el título del capítulo, el nombre, los números de página. Todo eso hay que diseñarlo. Y vamos a diseñarlo, ya que tengas todo el texto, ya que lo tengas corregido, vamos a diseñar tu libro, vamos a diseñar portada, contraportada y lomo. Vamos a definir el font, el tamaño, los márgenes, el tipo de papel, todo lo vamos a estructurar para que verdaderamente tengas un libro justo como te gusta. ¿Qué sigue? Derechos de autor. Hay que llevarlo a derechos de autor porque ninguna obra es tuya si no está registrada ante derechos de autor, aunque tú la hayas escrito, aunque sea de tu puño y letra. Cualquier persona puede tomarla y ponerle su nombre o simplemente hacer extractos de ella sin tener que pagarte derechos. Se registra la obra en derechos de autor y entonces ya es propiedad tuya. Finalmente, conseguir el ISBN. El ISBN es aquel identificador, es el código de barras universal que tienen todos los libros. ¿Para qué? Para que en todo el mundo conozcas el libro y puedas venderlo en todo el mundo. Ese proceso es el que vamos a estructurar también y lo vamos a desarrollar y finalmente mandarlo a imprimir. Pero hoy en día ya no se imprimen 10 o 20 o 30,000 copias. Los tirajes son de 1. Hay que subirlo a sitios en donde puedas simplemente imprimir un libro si necesitas un libro para vender. Alguien que esté en China que pueda comprar un libro y entonces lo compra y se imprime un libro.
Esa es la economía de la cual nos vamos a aventajar el día de hoy. La economía del autor independiente, del artista independiente, del ejecutivo independiente, del hombre de negocios independiente, en donde no necesitas una gran estructura o una editorial para poder desarrollar todo este proceso. Eso es lo que necesitamos hacer. Así es que te estoy dando exactamente esto. Te estoy dando 10 pasos. Son los 10 pasos que tú necesitas simplemente para poder escribir un libro. Y te lo repito, la mente del escritor, la premisa, la disciplina, el inicio, nudo y desenlace, el escribir, corregir y reescribir, la corrección de estilo, el diseño del libro, los derechos de autor, el ISBN y finalmente la impresión. Tú puedes hacer todos estos procesos, imprime esta hoja, toma nota y tú puedes empezar con la mente del escritor y a generar tu premisa. Pero si necesitas ayuda, entonces yo te voy a ayudar a procesar toda esta estructura de principio a fin, de la mano con alguien que sabe hacerlo y con alguien que ya lo hizo y que lo ha hecho en contadas ocasiones. Así es que, ¿cómo funciona todo este proceso? Es muy sencillo. Déjame contarte que empezamos, y tú si estás metido en el Escribe tu libro, es un workshop en donde yo te enseño los puntos del 1 al 5, donde tú has aprendido toda la estructura para escribir un libro. Y ya lo tienes escrito o estás en ese proceso, lo que necesitas ahora es practicar y continuar con esa disciplina. Lo que me has dicho es que hace falta que alguien te ayude, porque pues no todos los días te levantas con ganas de escribir. Así es que necesitas a alguien con quien rebotar ideas, con quien te ayude a estructurar. Y eso también lo hacemos en Azul Chiclamino. Y finalmente todo el proceso para llevarte del punto 6 al punto 10 a poder publicar. Así es que déjame enseñarte qué es lo que vamos a hacer. Esto. De esto se trata este proceso. Vamos a hacerlo en 3 workshops. El primer workshop es el punto 1 al 5. Te enseño a tener la mentalidad del escritor, a desarrollar todo el proceso de la idea, a generar tu nudo, a estructurar tu principio y tu desenlace y hacer todos los procesos que ya te expliqué del 1 al 5. Eso es este proceso que te estoy explicando aquí arriba. El segundo es el Club del Escritor. El Club del Escritor es un proceso en donde todos los lunes a las 6 de la tarde, varios escritores como tú, inexpertos, que nos equivocamos todos los días, que no sabemos cómo hacer las cosas, que nos atoramos, nos juntamos y entre todos apoyamos, ayudamos y ves cómo todos tus compañeros empiezan a levantar y empiezan a volar y empiezan a escribir el capítulo 1 y el 2 y el 3 y el 4 y ese avance nos ayuda entre todos a resolver dudas, a dejar tareas, a dejar retos para que puedas escribir más y entonces puedas ir avanzando de una forma más rápida. Este punto se trata del punto 5, que es exactamente el punto de escribir, reescribir y reescribir y corregir. Y finalmente lo que necesitas es publicarlo. Necesitas publicar tu libro. Aquí está. Este es otro workshop que del punto 6 al 10 te voy a llevar de la mano para que aprendas cómo poder desarrollar el proceso de la publicación de tu libro. Y yo te voy a decir a qué oficinas ir y cómo hacer y qué sistemas utilizar para crear tu portada, para hacer los cambios necesarios, para estructurar tu libro y que quede exactamente como tú lo tengas. Son 3 cursos separados en 3 partes distintas. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita más y hay gente que necesita menos ayuda. Hay gente que requiere de un proceso más estructurado de aprendizaje. Y hay quien necesita mucho más ayuda. Hay quien tiene la disciplina y no necesita el Club del Escritor porque sabe perfectamente bien cómo escribir todos los días, tiene sus ideas claras y sencillas. Pero hay gente que necesita todos los días juntarse con una tribu, con una comunidad, con alguien que tenga los mismos intereses y los mismos desarrollos que él para poder avanzar hasta donde quiere llevar su proyecto. Y entonces existe el Workshop 3, en donde publicamos. Te llevo directamente de la mano de tu libro
procesado y estructurado hasta la impresión. Eso es lo que vamos a hacer. Azul Chiclamino está ahí para ayudarte. ¿Cómo? Pues ya lo sabes. azulchiclamino.com. Ahí puedes entender todo lo que necesitas sobre estos 3 procesos que te expliqué, sobre estos 3 workshops. Entra, visita la tienda, empápate de cómo hacerlo y si no, búscame aquí. Aquí te ayudo a escribir. ¿Por qué? Porque este año publicas tu libro.